Quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Si lo encuentra, dele gloria al Señor. Aquí ya estamos sobre él. Y dice el texto bíblico: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y hay algo que las Sagradas Escrituras nos van a mostrar, y es lo que hay en el corazón del hombre. Cuando está hablando acerca del corazón del hombre, la escritura habla de que salen los malos pensamientos, salen los odios, salen los homicidios, porque todo está dentro de las intenciones del corazón. Normalmente nosotros los seres humanos pensamos que si tenemos algo, un dolor, y lo podemos esconder en el corazón, pues queda ahí y no vamos a tener ningún problema. Pero lastimosamente en el corazón del hombre quedan guardados todos estos sentimientos que pueden dañar. Entonces mire que en este libro de Proverbios se está utilizando la palabra guardar, ¿cierto? Sobre toda cosa guardada nos habla acerca de guardar entonces el corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es guardar? Guardar es proteger, guardar es mantener, guardar es conservar. Y nosotros tenemos que tener un balance dentro de lo que es el cuidar externamente lo que nosotros somos, especialmente lo que es el corazón. La palabra corazón en el hebreo viene del término es lev, que significa sentimientos, y también habla acerca de aún puede hablar acerca de el intelecto. Entonces, cuando está hablando esto, el texto nos está hablando acerca de guardar nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos hay en el corazón del hombre? Pues vienen sentimientos buenos y malos. Por ejemplo, viene la amargura. La amargura es un sentimiento de dolor, de rabia frente a situaciones que nosotros podemos estar viviendo, y no debemos de dejarnos entonces arrastrar por estos sentimientos. Entonces dice que cuidemos nuestros corazones, o sea que de los sentimientos que tenemos, las decisiones que tenemos bajo los sentimientos las tenemos que guardar. Si yo estoy sintiendo rabia y voy a actuar, voy a tomar decisiones bajo esa situación de rabia, pues voy a hacer mucho daño a otras personas que de pronto amo y que después me dará dolor, pero también debo guardar mi corazón, ¿cierto? Entonces es guardar el corazón. ¿Cómo actuar ante una ofensa? ¿Cómo actuar frente a una calumnia? Todos los seres humanos, todos vamos a ser en algún momento afectados por otras personas, pero en nosotros está el guardar dentro del corazón la amargura, que podríamos decir que es atarnos a esos sentimientos de amargura, o ser verdaderamente libres. El escoger, el vivir de una u otra manera está en nuestro corazón. Por eso a Dios le interesa nuestro corazón. Él está interesado en saber qué hay dentro de nosotros, para que nosotros podamos estar libres frente a estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Decidir ser libre, o decidir, por ejemplo, en el caso del rencor, guardar rencor, ¿cierto? Una de las personas que más está interesada en nuestro corazón es Dios, pero hay otra persona que está interesada en nuestro corazón, y es el adversario. Cuando nos habla por allá el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 acerca de los dardos de fuego del maligno, que es una de la descripción de la armadura de Dios, y dice que si tenemos colocada bien la armadura de Dios podemos guardarnos. Y en ese versículo, creo que es en el versículo 12, que está hablando acerca de esos dardos de fuego del maligno, está hablando acerca de esos, podríamos hablar,
sentimientos, situaciones que nos atacan y despiertan sentimientos en nuestro corazón. Entonces, esto que está despertando en nuestro corazón, esos sentimientos, es lo que nosotros tenemos la decisión nuestra de saber qué hacer frente a las situaciones que estamos viviendo. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, ceñan los lomos con la verdad, vístanse con la coraza de justicia, cálcense con los pies del evangelio. Pero dice, sobre todo tome el escudo de la fe con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí está hablando de algo y es, sí, es verdad, hay una realidad que tú puedes estar viviendo hoy con una persona, hay un sentimiento que te invade porque te han traicionado, te han engañado y han venido situaciones, pero en ese momento es donde hay que tener activado el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Confiar en las promesas de Dios. A pesar de que el hombre actúe, Dios está por encima de esos ataques. A veces no es fácil, porque lo primero que nosotros hacemos es reaccionar frente a estas situaciones. Pero qué importante es que nosotros nos coloquemos en las manos del Señor. Cuando nos colocamos en las manos del Señor, muchas situaciones del corazón van a ser controladas por Él. Lo primero que nosotros vamos a entender es que va a salir la amargura. Si hay soberbia en nosotros, pues también se va a manifestar la soberbia. Pero lo primero que Dios quisiera hacer es tener total control del corazón nuestro. El texto aquel que hemos hablado tanto, que es 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos, ¿cierto? Habla acerca del amor. Nada de lo que se haga en la vida sin amor nos va a funcionar. El amor es algo que fluye, y es algo que fluye del corazón. Si nosotros tenemos en el corazón el amor de Dios va a neutralizar, si podemos decirlo así, esa acidez de esos sentimientos que nosotros tendemos a tener en los momentos de dificultad, en los momentos donde nos han hecho todo el daño que nosotros podemos recibir. Estamos en el mundo, y el hecho de que nosotros estemos en el mundo significa que en el mundo vamos a tener aflicciones, como dice el Señor Jesucristo. Pero recordemos aquel texto que Él nos está dando y que nos está diciendo, que es: no tengan temor, yo he vencido al mundo. En Jeremías 17:9 dice la escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es una realidad. Es una realidad el corazón del hombre. Es una realidad que nuestro corazón es un corazón humano. Y mientras nosotros estemos bajo este cuerpo, pues la reacción humana va a ser esa. Por eso es necesaria una vida de entrega al Señor, una vida llevada a la oración, una vida llegada y sujeta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A veces pensamos que todo anda bien, pero cuando vienen estas situaciones, ellas son las que nos hacen ver a nosotros que todavía hay fracturas en nuestra vida y no nos dejan recibir de Dios todas las bendiciones que podemos recibir para nosotros. Una de las cosas que tenemos que pensar es acerca de las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a nosotros a hacer las cosas? ¿Para que me vean? ¿Para recibir reconocimiento? ¿Estamos mintiendo? ¿Somos transparentes? Recordemos una cosa que la Biblia dice, y dice que no hay nada oculto delante de Dios en el cielo y en la tierra, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, sintamos o vivamos va a salir a la luz. Aparentemente nosotros vemos cosas que hacemos y que nosotros mismos hasta nos podemos alabar, pero la intención del corazón la conoce Dios, y cuando tenemos un corazón abierto para Él y su palabra, Él hará que nosotros entendamos las verdaderas intenciones de nuestro corazón. En el Salmo capítulo 26:2 es cuando el salmista dice: escudriñame, oh Señor, y pruébame,
examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensarlo. El concepto de examinar, por ejemplo, la palabra examinar que aparece ahí es del hebreo bakhan, que es hablemetear. O sea, que es cuando ellos golpean los metales con la intención de doblarlos, y si es necesario, entonces fundir los metales, ¿cierto? Entonces aquí es mirar realmente qué es lo que hay en el interior de nuestro corazón, porque el Señor quiere que nosotros lo veamos. Entonces es como un proceso de investigación, un proceso de distinguir, un concepto de escudriñar, un concepto de examinar. Entonces nuestro corazón siempre debe ser probado, y Dios quiere que nuestro corazón continuamente sea probado para que nosotros podamos entender el propósito que hoy tenemos, y si se sujeta realmente al propósito de Dios. Una cosa es el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Porque nosotros podemos estar pensando que estamos haciendo las cosas para bien, y en algunos momentos podemos engañarnos hacia nosotros mismos. ¿Te acuerdas de ese texto? Y es uno de los textos que más me ha asombrado, que está en Deuteronomio capítulo 8, en donde el Señor habla acerca del momento de la prueba, el momento de pasar los desiertos, y el pueblo de Israel experimentó esto, ¿cierto? Entonces dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años, ¿en donde? En los momentos de dificultad, de necesidad y aflicción. El concepto ahí es porque Él permitió que viniera sobre el pueblo de Israel desiertos, y dice estos 40 años en el desierto, y hay propósitos. Toda prueba, toda situación difícil que Dios permite a nuestro corazón no va a llegar porque sí. Recuerde que nosotros estamos en las manos de Dios, y Dios permite que esos momentos que nosotros experimentamos tengan un propósito determinado y determinante. Entonces dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si has de guardar o no los mandamientos de Dios. Y es que en los momentos de pruebas que la gente quiere salir corriendo, en los momentos de pruebas que uno escucha de personas que uno nunca se imaginó que iban a decir maldiciones, me vengaré, y uno dice: Dios mío, pero esta persona no es alguien que ama supuestamente a Dios, ¿cierto? No, el Señor sencillamente permite que eso venga para que nosotros distingamos lo que haya verdaderamente en nuestros corazones. El propósito de Dios con el pueblo de Israel al llevarlos al desierto era probar sus corazones. Y yo creo que el propósito de Dios hoy en nuestras vidas es mirar si en el momento de la prueba, realmente no lo quiere mirar, porque Él ya conoce nuestro corazón. Es para que nosotros mismos nos demos cuenta que hay dentro de nuestro corazón. Muy bien, entonces nosotros, al cuidar nuestras vidas, nos damos cuenta, y al mirar todos los días, examinarnos todos los días en nuestras intenciones, vamos a darnos cuenta verdaderamente si Él está, o si tenemos ese propósito de bendecir y glorificar al Señor, o si los propósitos que hay en nuestros corazones son malos. Todos los días nosotros nos cuidamos. Hoy estamos en una época de pandemia donde los microorganismos van a estar en nuestra piel. Entonces el consejo que nos dan es lavarnos las manos, lavarnos nuestra piel, limpiarnos, para que todas estas bacterias no se impregnen de nuestras manos. Pues yo quiero decirles en este mismo instante que así mismo es Dios. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, escudriñamos las escrituras, abrimos el corazón a Él, a través de la oración escuchamos la voz de Dios, Él va a empezar a sacar lo que hay en nuestro corazón. Y es tremendo, porque en algunos momentos pensamos que estamos bien, y cuando Dios nos habla con la palabra, nosotros decimos: Dios mío, entonces ¿qué es lo que está pasando conmigo? Tenemos que ver la maldad que hay en el corazón de nosotros. Es muy usual que nosotros veamos a otras personas cometer errores y le señalemos sus errores. Pero hay momentos donde no nos damos cuenta que los errores de esas personas, así como ellos cometen esos errores, nosotros también cometemos grandes errores.
La maldad del corazón del hombre es grandísima. Cualquiera que sea, cualquier persona en su corazón puede guardar rencor, resentimiento o odio. Y yo te pregunto en esta hora, ¿has guardado en tu corazón rencor contra alguien? Contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus seres queridos o contra una persona que ha hecho algo en contra de ti. Ahí está. El problema más grande no es que esa persona nos haya hecho daño. El problema más grande es que haya logrado el objetivo, que es no hacernos solamente daño físico, sino hacerle daño a nuestra alma. ¿Por qué lo digo? Porque el guardar resentimiento, rencor o odio hacia alguna persona es permitir que el corazón de nosotros se infecte, se dañe, no solamente se afecte, sino que se infecte y que nosotros en ese resentimiento, dolor, rabia que tengamos dentro de nosotros, estemos buscando entonces afectar a esa persona porque hay una raíz de amargura dentro del corazón. En 1 Pedro capítulo 3 del verso 3 al 4 recordemos que él nos dice que nuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno de un corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros podemos tener una apariencia externa, pero esa apariencia externa no necesariamente tiene que corresponder a lo que es la apariencia, lo que es verdaderamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude muy profundamente y que cuando nosotros tengamos esos sentimientos es cuando nosotros podemos crecer en Dios. Hace muchos años manejaba un centro de rehabilitación y yo tenía allí una persona muy inteligente, pero tenía un problema que era esquizofrénica, la persona era un hombre. Y recuerdo que en una de las tantas visitas que nos hacían, este hombre en su enfermedad cogió una taza con mazamorra y no sé qué orientación yo le di. Y en el momento que le doy la orientación, la taza con mazamorra me la coloca en la cabeza, pero me la coloca eh, directamente con la boca de la taza, me la lanza de una manera muy fuerte. Y claro, el dolor fue demasiado fuerte que me dio en la cabeza y la impaciencia. Y les doy un secretico, la rabia. Me dio una rabia que yo quise cogerlo y acabarlo en ese momento. Entonces yo vengo y lo cojo. Y lo único que hice fue que, claro, ahí estaban las familias de los muchachos del centro de habitación. Entonces yo decía, si yo le doy a él, pues, imagínate, delante de las familias. Pero fue un momento de algo que no se puede hacer. Entonces yo lo abracé y lo coloqué contra el muro, como queriéndolo atajar, pero realmente era rabia la que había. Y Dios habla a mi corazón en ese momento y yo, entonces dejo ese lugar, le doy a los líderes instrucciones que organicen el espacio y me voy a la pieza. Cuando llego a mi habitación, golpeaba en uno de los muros de la habitación, pero lo golpeaba con rabia. Y mientras yo lo hacía y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor me mostraba mi corazón, mostraba realmente la actitud que yo asumí. Entonces ya vino un momento como de dolor, el no tener la estatura que Dios quería. Me sentía avergonzado de ser el líder de un centro cristiano donde yo era el líder y pastor de estos muchachos, y me dio tan difícil, tan duro pensar que yo le fallé a Dios en mi compromiso como pastor y que yo lo que pretendí de este joven no era hacerle el bien y corregirlo con un corazón humilde, con un corazón de verdad, de amor, sino que lo que yo pretendí con este joven era, no, pues si hubiera podido agredirlo fuertemente, lo hubiera agredido. Ya hubo el dolor, Señor, no merezco ser el director de un centro de estos donde lo que quiero guiar a los muchachos es a tus pies. Es lo que nos pasa. Era mi corazón en ese momento, ¿cierto?
Entonces aquí está el Señor hablándonos y diciéndonos, no es esa apariencia externa, sino que nuestro corazón esté tranquilo y humilde delante de Dios. Nos ocurre en el diario vivir, nos ocurre en las situaciones que vivimos a diario con los seres que tenemos. A veces queremos agredir físicamente a nuestros empleados, nuestros trabajadores, nuestros hijos. Hay que pedirle al Señor mucha misericordia y pedirle al Señor que de verdad nuestro corazón sea un corazón dispuesto para con Él, ¿cierto? Entonces, aquí es donde uno mira, a veces nosotros aparentemente nos cuidamos demasiado, pero es como un resultado característico de la carne humana, ¿cierto? Si así como cuidamos muchas cosas que nosotros tenemos, cuidáramos nuestro corazón, sería una bendición muy grande delante de Dios. El aborrecer. Ay, esta semana fue una semana como de muchos revuelos por ahí. eh, con los amigos que yo tengo de anteriormente. Y resulta que un buen hombre de Dios tomó una decisión de salir de una institución religiosa, pero él salió con buenos propósitos con un grupo de hermanos y se fueron y dijeron aquí no queremos más, vámonos para otro lado, dijeron los hermanos y él gustosamente, pero claro, el corazón del hombre, la envidia, las cosas, las situaciones, mucha gente tomó decisiones negativas hacia él. Y esta semana fue una semana para él, debe ser de mucha lucha porque fue de escarnio de su vida. Y quienes lo estaban escarneciendo eran eh, otros ministros, otros líderes. Y yo decía, Dios mío, qué corazón tan perverso el que a veces uno bajo el nombre de Dios puede tener. Y recordaba Génesis 27, cuando la Biblia hablaba que aborreció Esaú a Jacob, porque Jacob había recibido la bendición de su padre, y las palabras que vinieron a Esaú, cierto, en su corazón, que él decía que cuando pasara el luto del padre, él mataría a su hermano Jacob. Estamos mirando el corazón del hombre, un hermano querer asesinar a su propio hermano por una herencia, por una bendición. Pero yo quiero decirte que detrás de la bendición económica que los padres, los patriarcas en ese tiempo le daban a sus hijos, la bendición más grande que podían recibir ellos en esa época era la bendición que Dios había colocado sobre su padre. O sea, quería recibir una bendición espiritual asesinando a su propio hermano. Eso es tremendo porque a veces eso lo vemos nosotros. Hay quienes queremos recibir grandes bendiciones de Dios atropellando a nuestros hermanos. Le doy gracias, hasta el día de hoy no lo hemos vivido en palabra de renovación, pero algún día el corazón del hombre es el corazón del hombre y uno sabe que puede llegar. Pero esa guerra que a veces uno mira entre líderes para obtener una posición espiritual, una posición económica, que es supuestamente el resultado de las bendiciones espirituales. Él tendría que experimentar, y yo miro a través de la escritura toda la circunstancia que tuvo que vivir Jacob por haber engañado a su hermano, que recuerden que el término Jacob es impostor, ¿cierto? Y él fue impostor, pero cuando tiene un encuentro con Dios y realmente es como compararlo como hoy en día cuando alguien tiene nuevo nacimiento y recibe al Señor en su corazón, porque hay un cambio, y en ese cambio Jacob es llamado Israel porque él ha sido transformado por Dios y ya no va a ser el impostor aquel. Entonces Dios tiene que tratar con el corazón de Jacob, tiene que permitir que él sea herido y engañado para que Jacob entienda los alcances que tiene el engaño. Y después Jacob tiene que venir donde su hermano Esaú a pedirle perdón, arreglar la situación con su hermano, y uno ve cómo él viene y se humilla delante de su hermano, y su hermano con esa altivez, con ese odio todavía en su corazón, pero un hombre que ha experimentado el perdón de Dios de la manera que Jacob lo experimentó, no podríamos esperar menos que el acercarse con un corazón contrito y humillado a su hermano
y permitir que el amor de Dios fluya a través de la vida. Entonces, qué especial para nosotros que en el trato de Dios, yo no sé si has estado siendo tratado por Dios y que el corazón tuyo ha sido, el Señor lo ha estado en estos días moviendo, porque te has estado llenando de sentimientos, situaciones, has guardado en el corazón tanto resentimiento que en algún momento dices, yo sé que esta persona me la hizo, pero me la paga, yo sé que me la va a pagar. Ese tipo de situaciones han de morir en nuestros corazones, ¿cierto? En primera de Juan, capítulo 2, verso 9, dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces mire que el odio no una persona que supuestamente ama a Dios y siente odio, no ama a Dios verdaderamente. Esta es una de las características y una de las cosas que hemos de ver, ¿cierto? En el capítulo 3, versículo 15 de ese primer libro de Juan, dice la escritura, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo hacemos con hermanos físicos, lo hacemos con hermanos en iglesia, en el cuerpo de Cristo, hablando de todos los que rodean nuestra vida cuando llegamos a los caminos del Señor. Vamos a encontrar que entre la gente que viene a la iglesia vamos a tener personas muy difíciles, pues estamos llamados por el Señor a entender el amor de Dios y poderlo aplicar. En Mateo 18:22, la Sagrada Escritura nos dice que Jesús, al hablar, cuando estaba hablando de la disciplina en la iglesia entre dos hermanos que tenían algún conflicto, dice, no te digo que hasta 70 veces 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Él venía hablando y Pedro le pregunta al Señor y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús dice, no, hasta 7, hasta 70 veces 7, entonces 490 veces. Y entonces al llegar a las 490 veces, amén. No, la práctica es, el 7 en la Biblia tiene concepto como de número de perfección, lo relaciona con el número de Dios, y lo que quiere decir ahí es que yo debo estar tan dispuesto a perdonar que no hay cantidad de perdón que yo tenga que medir para con mi hermano. Tengo que estar dispuesto, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, y después de que nosotros lo habíamos traicionado, engañado, Jesús nos convierte en la iglesia, Jesús nos convierte en la esposa. Lo peor viene a ser en las manos de Dios lo mejor, de pasar a ser en la figura que la Biblia coloca como una mujer, ¿cierto? Una mujer prostituida, pasamos a ser la iglesia del Señor, la señora. He visto mucho sobre las críticas que se hacen de presidentes, y está nuestro presidente de Estados Unidos, el presidente que tienen hoy en Estados Unidos, que con una vida muy de muchas personas de la farándula, y uno mira pues su pasado y cómo sacan cosas de su esposa y la forma como la gente la mira, y uno dice, Dios mío, pero es la esposa del primer mandatario del mundo, que está al lado de él, y que en esta época que les hemos conocido, su comportamiento ha sido un comportamiento diferente. Algunos odian eso, algunos odian el comportamiento que hoy tiene él y su familia, y siempre están como buscando los paparazzis, mirar de qué pegarse para destruir, porque lastimosamente a veces el propósito no es exaltar, sino destruir vidas, ¿cierto? Pero uno dice, Dios mío, tremendo, en el campo humano, y cómo logran personas dignificarse, ¿cierto? En el caso de la vida espiritual, el Señor nos transforma. Dios sí es santo, Dios es todo lo contrario a lo que nosotros podemos ser, y en ese concepto de Dios, dignificarnos, Dios, Él es santo, Él nunca ha cometido algo
de lo que el Señor se pueda arrepentir, ¿cierto? Nunca lo ha hecho el Señor en ese sentido, Dios totalmente santo, pero cómo Dios nos dignifica a nosotros y nos lleva a un punto totalmente diferente porque nos santifica. Nosotros hoy estamos esperando la redención, pero ya somos la completa pues, transformación y dejar este cuerpo de pecado, pero hoy somos la iglesia del Señor. Dios en su misericordia nos dignifica. Hace muchos años, yo estaba muy joven, mi papá manejaba centros de rehabilitación y como ustedes saben, trabajé muchos años al lado de él y tenía conflictos con un líder porque él era difícil, yo también era muy difícil. Yo creía que él era el difícil y un día delante de los muchachos de los centros de rehabilitación, él y yo tuvimos un choque demasiado fuerte, nos maltratamos, nos dijimos hipócritas, los dos lo éramos, nos dijimos torcidos, pues de una u otra manera hoy mirando el pasado digo, pues, los dos tuvimos una actitud tan horrible que era peor que ser torcidos porque nos agarramos a pelear, pero una locura. Y mi papá llegó y entonces nos careó a los dos y bueno, pídale perdón. Y entonces el otro me miraba y decía, oiga. Y entonces me decía, mi pídame perdón. Y yo, pues que me pida perdón primero porque él me ofendió. Y entonces nos puso una tarea salía de lo normal. Vaya usted compre un bombón allá y usted vaya y compre un bombón allá. Entonces yo llegué con mi bombón y él llegó con su bombón, nos sentó al frente y nos dijo, regálese en el bombón. Y nosotros no nos mirábamos y le va a regalar un bombón a este, me chupó este. Y el otro también dijo lo mismo. Entonces estábamos en ese cruce de sentimientos, de palabras y todo. Y él nos sentó ahí y dijo, bueno, hasta que ustedes se decían, ahí se quedan sentados y no se me paran de allí hasta que arreglen la situación. Entonces al rato lo mandamos llamar y no, venga, ya estamos dispuestos. Ah, bueno, tenga el bombón. Le entregué yo el bombón a él. Él me entregó el bombón a mí. Chúpese en el bombón. Pero ¿cómo así? Que se chupe en el bombón. Pero es que mi papá sí es charro. Y el papá chumbaba el pano del bombón y a mirarnos a la cara. Y terminamos riéndonos. Entonces él se reía de mí, yo me reía de mí. Y mi papá siempre, como trabajábamos con gente de la calle, las palabras siempre eran muy fuertes. Y él decía, ustedes son un par de idiotas, bueno, de tontos, peleando por una insignificancia, ustedes son tontos. Y nosotros dos chupándonos el bombo quedamos riéndonos y nos miramos a la cara y al último ya nos contentamos, nos abrazamos y decían, me da vergüenza que ustedes dos sean sacerdotes del Dios viviente. Y nos colocó una disciplina ahí, no recuerdo bien cuál fue la disciplina, si fue lavar la ropa de los enfermos mentales, no recuerdo, fue una disciplina. Y nos sentó y no nos dejó ministrar la palabra porque no lo merecíamos y nosotros nos veíamos como unos tontos y los tontos cumpliendo la disciplina decíamos, par de tortas, decíamos, pues es un término muy de acá, esposo y yo somos un par de tortas, ¿no? Y ya después nos volvimos buenos amigos. Entonces, ese sentimiento que hay en nuestro corazón, amando a Dios como dos hermanos que aman a Dios, pueden llegar al odio, como una pareja de esposos, como una pareja de hermanos, como hermanos en la carne, como una pareja de hermanos en la fe, como una pareja de líderes o pastores o no sé qué tipo de liderazgo tengas tú. Llegamos a la tontería por no aprender y no ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de la palabra. El corazón orgulloso es lo peor que puede haber. En la Sagrada Escritura, en Deuteronomio capítulo 8, del verso 11 al 17, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Cómo así? No es Dios el que lo ha dado. Como si Dios lo da, nosotros lo dejamos de esa manera. Así sucede por la palabra. Entonces dice, no te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la
casa de servidumbre, a nosotros nos sacó el Señor del mundo, de la esclavitud, del vicio, del alcohol, de tantas cosas, ¿cierto? Y dice, y te hizo caminar por un desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes, escorpiones, sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios mío, tanto que ha hecho Dios por nosotros, y nosotros tan ingratos. ¿Mm? Y dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres nunca habían comido, te afligió, te probó para a la postre hacerte bien. Todos esos sufrimientos de ellos fueron para Dios bendecirlos de una manera especial. El texto 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, o la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Hermano, si no fuese por la misericordia de Dios, ni tú ni yo estaríamos en este lugar. Hay que tener cuidado donde el Señor nos bendice. El problema no es crecer. El problema no es que el Señor aumente un liderazgo en nosotros. El problema no es que el Señor nos dé provisión. El problema es prosperar con orgullo. El problema está en el orgullo. ¿Por qué en las riquezas el Señor en la palabra, perdón, habla en contra de las riquezas? Y muchas personas dicen, es que es más fácil pasar el camello por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Sí, el término es ese, pero es en Israel, y en algún momento creo que lo hablé. Es como cuando una persona iba a entrar en estas ciudades fortificadas, especialmente en Jerusalén, y en Jerusalén había una puerta que la llamaban la de la aguja. Era una puerta donde un camello no podía entrar con nada, tenía que quitarse todo lo que tenía, desnudarse, y para poder entrar a Jerusalén tenía casi que doblar las rodillas y entrar como comiendo tierra. Entonces lo que el Señor está diciendo es más fácil que entre un camello humillado, que coma tierra, que tenga una actitud sumisa a través de la puerta de la aguja, que una persona que tenga riquezas, y no está hablando de riquezas de dinero, está hablando de todo tipo de riquezas que le enorgullecen, ¿cierto? Porque el Señor va a tener que humillar a esa persona. Mire que el versículo 14 dice, habla de enorgullecerse, yendo a ese término hebreo run, que es estar elevado, subirse por sus propios medios, ¿cierto? Es levantarse, es hacer alarde de lo que la persona es tener una actitud altiva. ¿Por qué nosotros tenemos la posición que tenemos? Para servir a Dios. La posición, si alguien ostenta alguna posición para alardear, no se preocupe, mi amado hermano, Dios hará su labor. Si tú estás en esa posición, Dios está haciendo la labor, ¿cierto? Entonces hay que bajar la cabeza. No es algo que humanamente sea muy importante, pero es algo necesario. Uno mirando en estos días que hemos estado estudiando escatología, uno mira por ejemplo en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? En el capítulo 4 de Daniel, cuando está hablando acerca de Nabucodonosor, esa actitud que lo llevó a él a que el Señor a que recibiera lo que necesitaba recibir debido a su extravío. Entonces en ese capítulo 4, creo que era en el versículo 29, voy a ver si lo encuentro por aquí, no lo tenía marcado, nos va a hablar y nos va a mostrar hasta dónde puede llegar una persona en este punto. Daniel 4, 29 al 30 y algo, y dice así, Daniel 4, 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Terrible. Así estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, y a ti se dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con la bestia del campo serás tu habitación, y como a los bueyes
te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dios no nos ha llamado para alardear. Dios nos ha llamado para tener una actitud humilde delante de Dios. Yo no sé qué está pasando hoy en tu vida. Lo que Dios nos está hablando en esta mañana a todos. ¿Por qué no doblas tu cabeza y le dices al Señor, aquí estoy? Ayúdame a ser más humilde, a entenderte. Gracias por los tratos tan duros que estoy recibiendo en este instante. Ayuda a mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a humillarme delante de ti y tener una actitud delante de tu presencia. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto, mis amados?